Imaginemos que alguien cortó una rama de un manzano y la plantó en el suelo para que creciera un árbol nuevo. Más o menos así, el cristianismo se separó del judaísmo. El brote joven tuvo que luchar desesperadamente por sobrevivir, pero terminó fortaleciéndose y se convirtió en un árbol enorme, poderoso y frondoso. Hoy día, el cristianismo es la religión más popular del mundo. Según las cifras de 2015, sus seguidores suponen 1/3 de la población global. En esta lección hablaremos de por qué y cómo ocurrió esto. A lo largo de 3 vídeos conoceremos la biografía de Jesucristo y comentaremos el surgimiento de la Iglesia cristiana. Examinaremos sus dogmas principales y comprenderemos por qué el amor al prójimo es tan importante en esta religión. Entenderemos la razón de las divisiones eclesiásticas y desentrañaremos distintas denominaciones. En la parte final hablaremos del estado actual del cristianismo. Pero comencemos desde el principio. Para entender cómo surgió el cristianismo y cómo vivió su fundador, hay que conocer el contexto histórico. La cuna del cristianismo es el territorio actual de Palestina e Israel. En tiempos antiguos fue parte de Canaán, la tierra prometida. Hablé de esto en la lección sobre el judaísmo. Recordemos que el reino de Judá se formó en Canaán aproximadamente en el siglo X antes de nuestra era. En la cúspide de su poderío fue una gran potencia de Medio Oriente. Sin embargo, su territorio era muy rico y por eso la población local no lo tenía fácil. A lo largo de la historia del reino de Judá fue conquistado más de una vez, primero por el reino de Babilonia, después por el imperio persa y por Alejandro Magno. El rey de Macedonia no solo quería conquistar tierras, sino crear una superpotencia. Pero, ¿cómo se puede unir diferentes territorios? Alejandro Magno lo hizo mediante la helenización, es decir, la imitación de lo griego. En general, fue un intento de aunar tradiciones sociales, políticas y religiosas de origen griego con las locales, incluso mezclando diversos cultos y creencias religiosas. De este modo, se consideraba que los dioses de diferentes pueblos eran iguales entre sí. Los judíos veían esto como una amenaza a la pureza de su religión. Hubo protestas y revueltas que fueron reprimidas violentamente. Como resultado, a principios de nuestra era, el judaísmo estuvo en crisis. A medida que intentaban salir de ella, empezaron a aflorar diversas corrientes dentro de esta religión, entre ellos los fariseos y los saduceos, de quienes hablé en la lección pasada. En un contexto político y religioso tan complicado, entre los judíos se fortaleció la creencia en la venida de un nuevo Mesías enviado por Dios. Lo esperaban muy pronto, literalmente de un día para otro. Creían que en nombre de Yahvé, el gran Dios único, el Mesías podría guiar al pueblo judío perdido y perseguido. Y en efecto, surgieron mesías autoproclamados. Sin embargo, esto no le gustaba al Imperio Romano, que se apoderó de las tierras judías en el primer siglo antes de nuestra era. Las autoridades romanas no veían con buenos ojos a tales mesías y, tachándolos de mentirosos, los juzgaban y castigaban. Como comenté en la conferencia sobre el judaísmo, el Mesías se consideraba no solo un profeta, sino un rey, y el Imperio Romano no toleraría ninguna competencia política. Según la Biblia, el libro sagrado de cristianos y judíos, esto tuvo consecuencias terribles. Un día, el rey Herodes, un gobernante de Judea que habían puesto los romanos, ordenó la matanza de todos los varones recién nacidos. Así, quiso impedir la llegada del Mesías. Sin embargo, según los cristianos, su intento fracasó y llegó Jesús de Nazaret. Examinemos quién fue y cómo supimos sobre su vida. Cuando se origina una religión, a menudo hay figuras casi míticas. Las historias reales se entremezclan con leyendas y la verdad se fusiona con la ficción. La biografía de Jesucristo también tiene 2 dimensiones, la histórica y la mitológica. Para los cristianos, los evangelios son la fuente principal de información sobre la vida de Jesús. Son libros escritos por los apóstoles, los discípulos más cercanos de Cristo. Hay 4 evangelios canónicos: Marco, Lucas, Mateo y Juan. Fueron redactados en el primer siglo de nuestra era y más o menos narran los mismos hechos de la vida de Jesús. No hay muchas fuentes no cristianas y una parte de ellas tienen un carácter prejuicioso y marcadamente anticristiano. Por ejemplo, Discurso verdadero, escrito por el filósofo Celso en el segundo siglo de nuestra era.
No existe una biografía histórica de Jesús, aunque muchos estudios trataron de reconstruirla comparando diversas fuentes. En el siglo XVIII, un número de estudiosos empezaron a cuestionar la historicidad de Jesús. Hay investigadores modernos que también consideran a Cristo un personaje ficticio e inventado. De todos modos, todavía no podemos decir con certeza cuánto hay de verdad o de leyenda en los evangelios. Sin embargo, el nacimiento de Jesús, tal como lo relatan los cristianos, es una verdadera maravilla. Se cree que María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José. José era descendiente del linaje de David, el mítico rey judío, profeta y reformador religioso. Y así, un buen día, el arcángel Gabriel se le apareció a María y le anunció un milagro venidero. Fue el milagro de la concepción virginal, una concepción por obra del Espíritu Santo. En el segundo vídeo hablaremos con más detalle sobre el Espíritu Santo. Por ahora, volvamos a la biografía del fundador del cristianismo. Según la Biblia, la familia de Jesús estaba en Nazaret, una ciudad en el norte del Israel actual, pero Jesús nació en Belén, cerca de Jerusalén. Según el Evangelio de Lucas, en el año del nacimiento de Jesús, el emperador romano Augusto ordenó un censo y las personas debían regresar a su ciudad de origen a empadronarse. José era de la estirpe de David, originaria de Belén. Por eso él y María tuvieron que viajar a esa ciudad. Allí, según se cree, no hubo sitio para ellos en ninguna posada y se refugiaron en un pesebre, donde los pastores guardaban el ganado para protegerlo del mal tiempo. Fue allí donde nació el futuro fundador del cristianismo. Otro hecho importante de la legendaria biografía de Jesús es su bautismo. Un momento interesante, ¿no? El cristianismo todavía no existe, pero sí que existe el rito principal de admisión a esta religión. ¿Cómo puede ser? Resulta que el judaísmo había un rito parecido. Como ya he dicho, en el primer siglo antes de nuestra era, los judíos esperaban ansiosamente al Mesías. Muchos predicadores, incluso Juan el Bautista, predijeron su venida. Juan exhortaba a la gente a arrepentirse y purificarse de los pecados, para recibir al Mesías de una manera digna. Lo hacía mediante un rito especial de inmersión en las aguas del río Jordán. Según la Biblia, Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado por Juan. Pero no hay que pensar que él era discípulo del Bautista. Los cristianos creen que Juan lo reconoció inmediatamente y le preguntó asombrado: «¿Soy yo el que necesito que tú me bautices? ¿Y tú acudes a mí?» Pero Jesús le respondió: «Conviene que así cumplamos toda justicia». Y se bautizó. Según se cree, el bautizo marcó un hito porque desde este momento Jesús empezó a predicar. Pero, ¿qué le decía Jesús a la gente? Vamos a ver, no es tan fácil reconstruir las predicaciones en su forma original, ya que los testamentos que existen fueron redactados por sus discípulos. Pero en esencia hablo de lo siguiente: Jesús predicaba que el reino de Dios estaba cerca y que era el momento de arrepentirse y purificarse de los pecados. Es decir, al principio la doctrina de Cristo no era una religión aparte. Jesús no proclamó un credo nuevo, a diferencia de Buda, por ejemplo. Propugnaba las ideas del Antiguo Testamento enteramente en el marco del judaísmo. Sin embargo, en sus palabras había algo completamente novedoso. Según los evangelios, Jesús hablaba de su naturaleza divina y se proclamaba Hijo de Dios. Esto generó confusión e indignación en una parte de los judíos y tuvo como consecuencia un juicio religioso. Pero primero, lo primero. Según los cristianos, Jesús predicó por unos 3 años. Durante este periodo viajaba mucho y se cree que hizo varios milagros. Incluso caminó sobre las aguas, convirtió el agua en vino, curó a la gente y hasta resucitó a un hombre muerto. Gradualmente, Cristo ganó popularidad, atrajo a sus discípulos y seguidores, pero fue capturado y sometido a un juicio religioso en Jerusalén. El tribunal judío no podía dejar impune a alguien que no solo se atribuía el título de rey de los judíos, sino también proclamaba su naturaleza divina. Cristo fue condenado a muerte por crucifixión. Sin embargo, la historia de Jesús no terminó con su muerte y sepultura porque, según las Escrituras, resucitó de entre los muertos y 40 días después ascendió al cielo. La muerte y resurrección de Jesús son episodios clave que sirven como base para el cristianismo. Los cristianos conmemoran la crucifixión de Cristo guardando ayuno el Viernes Santo y en la Pascua celebran su resurrección. En el siguiente vídeo hablaremos en detalle sobre el significado de la muerte y resurrección de Jesús, aunque ahora volvamos a la historia del cristianismo.
Tras la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, su doctrina adquirió un nuevo impulso gracias a sus seguidores, quienes recorrieron el mundo predicando su mensaje. ¿Quiénes eran ellos? Vamos a conocerlos. En primer lugar, se trata de los apóstoles. En griego, esta palabra significa enviados. Casi todos fueron los discípulos más cercanos de Jesús, excepto Pablo. Mientras Jesús estuvo vivo, Pablo no fue su discípulo, sino su opositor. Él perseguía a los seguidores de Cristo. Sin embargo, después de la crucifixión, ocurrió el milagro de la conversión. Tras abrazar la fe, Pablo se convirtió en un predicador dedicado, razón por la cual eventualmente fue ejecutado por los romanos. Otra figura importante es Jacobo. Era hijo de José y en los textos se refieren a él como Santiago, el hermano del Señor. Se hizo el líder de los primeros cristianos en Jerusalén, pero lo mataron los judíos. Como podemos ver, la vida era difícil para los primeros cristianos. Sufrían opresión y violentas persecuciones por parte de los romanos y también de los judíos, que en su mayoría los consideraban herejes. No obstante, los cristianos primitivos no se percibían a sí mismos como seguidores de una nueva religión. Estaban convencidos de que por fin había llegado la época del Mesías que había prometido el judaísmo y que ellos transmitían su mensaje a todo el mundo. En efecto, los apóstoles y otros cristianos se dedicaron a difundir su doctrina por todo el Imperio Romano e incluso fuera de él. Y muy pronto, esto lo cambió todo. ¿Cómo? Lo explicaré enseguida. Al principio, la comunidad cristiana estaba conformada principalmente por los judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías. Pero con el tiempo empezó a atraer a más fieles gentiles. Este es un aspecto importante que se debe a una característica especial del cristianismo. A diferencia del judaísmo, o digamos el hinduismo, el cristianismo es una religión universal. En el hinduismo tradicional, uno debe haber nacido en una familia hindú para ser un hindú. Y aunque los no judíos pueden adoptar la religión judía por medio de un ritual de conversión, en términos generales, el judaísmo está enfocado en el pueblo judío y su cultura. El cristianismo es diferente. Desde sus inicios, esta religión ha estado abierta a representantes de todos los pueblos y culturas, dispuesta a aceptar cualquier persona. Esto se convirtió en una línea divisoria entre el judaísmo y el cristianismo. Cuando los gentiles empezaron a entrar a la congregación cristiana, quedó claro que el cristianismo ya era una religión aparte. Pero la vida de los cristianos no se hizo más fácil. Una vez reconocieron sus enseñanzas como una nueva religión, los romanos intensificaron las persecuciones contra sus seguidores. Las persecuciones continuaron hasta el siglo IV de nuestra era, cuando el emperador Constantino el Grande llegó al poder. En 313 promulgó su famoso edicto en el que eliminaba la penalización del cristianismo. En 325, bajo el mando de Constantino, se celebró el primer concilio de Nicea, considerado el primer concilio ecuménico. ¿Pero qué es un concilio? ¿Y por qué fue tan importante? Un concilio es una reunión cristiana para definir temas centrales de la doctrina. Cuando se celebró el concilio de Nicea, el cristianismo ya se había extendido por un territorio enorme, desde España y África del Norte hasta el Cáucaso. En varias regiones se establecieron episcopados, es decir, organizaciones separadas encabezadas por obispos, líderes espirituales de comunidades cristianas. Naturalmente, durante los casi 3 siglos que pasaron desde las predicaciones de Jesús, en estos territorios tan grandes y diversos, el cristianismo adoptó formas diferentes. A medida que surgieron distintas interpretaciones de la doctrina, las diferencias se multiplicaron. Se necesitó un concilio para llegar a acuerdos sobre las enseñanzas y la verdad que se profesarían, y para determinar qué interpretaciones eran erróneas o constituían herejías. Entonces, ¿qué sucedió en el primer concilio? El concilio formuló la primera versión del credo, una oración que resume los principios básicos de la fe cristiana. Pero naturalmente el primer concilio ecuménico no pudo resolver todas las diferencias de los episcopados. En 381 se convocó el segundo concilio en Constantinopla. El concilio definió 2 aspectos importantísimos del cristianismo. Primero, confirmó el dogma trinitario y el hecho de que hay un solo Dios en 3 personas distintas. Segundo, formuló una versión más detallada y definitiva del símbolo de la fe. En el siguiente vídeo hablaremos más en detalle sobre estos dogmas. Por ahora, volvamos a los concilios y los primeros cristianos. Mientras tanto, el prestigio de las enseñanzas cristianas aumentaba. Como resultado, a finales del siglo IV, todos los cultos paganos fueron prohibidos en el Imperio Romano y el cristianismo se convirtió en la religión oficial. Gradualmente se formó la Iglesia Universal. Los concilios establecieron la jerarquía de los obispos y definieron los textos que se consideraban sagrados. En 419 se estableció la redacción canónica del Nuevo Testamento,
uno de los textos claves del cristianismo. Según se cree, el Nuevo Testamento complementa al Antiguo Testamento, que coincide casi completamente con el Tanaj judío. El Nuevo Testamento está compuesto por 4 evangelios que ya mencionamos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y otros libros más. Son los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas de los Apóstoles y el Libro de las Revelaciones. En el siguiente vídeo hablaremos con más detalle sobre este texto, también conocido como el Apocalipsis de San Juan. Entonces, después de la crucifixión de Jesús y con los apóstoles predicando activamente, el cristianismo se difundió por el Imperio Romano. Al principio, la vida fue difícil para los cristianos, pero en el siglo III la persecución terminó. A finales del siglo IV la influencia del cristianismo aumentó notablemente y en el siglo V ya se había consolidado una iglesia con un conjunto común de dogmas. Pero hay otros aspectos importantes que marcaron los primeros siglos del cristianismo. Primero, surgió el monacato. Segundo, floreció la filosofía paleocristiana. Tercero, pese a haber un conjunto de dogmas, se trazó una división entre la iglesia occidental y la oriental. Hagamos un repaso de estos aspectos para comprender su importancia. Empecemos con los monasterios. La palabra monje proviene del griego y significa el que vive solo. La práctica del eremitismo está presente en muchas culturas y religiones, y no es sorprendente que surgiera también en el cristianismo. Los primeros monjes cristianos se iban al desierto, hacían votos de austeridad y vivían en soledad dedicados a Dios. Así fue el primer amanecer del cristianismo, pero aproximadamente en el siglo IV surgió el monacato cenobítico. Pacomio es el reconocido como el fundador del movimiento cenobítico. En el 340, en el Alto Egipto, se estableció el primer monasterio bajo su dirección. En el siglo VI, los monasterios comenzaron a aparecer en Europa occidental. El primero de ellos fue fundado por San Benito de Nursia, en Italia. Aunque tenía principios similares, era distinto de los monasterios de Oriente. La regla benedictina no exige el ascetismo total. Es suficiente respetar 3 principios básicos: pobreza, castidad y obediencia. Estos principios se hicieron fundamentales para el monacato occidental. El surgimiento de los monasterios es un hito muy importante para la historia del cristianismo. Se convirtieron en centros para preservar y desarrollar la cultura y la teología cristianas. En los monasterios se construían bibliotecas donde se guardaban minuciosamente los manuscritos copiados a mano por los monjes. Había escuelas monásticas que se convirtieron en centros de alfabetización. Otro aspecto importante de las primeras etapas del cristianismo es el florecimiento de la así llamada patrística, el desarrollo de la filosofía y la teología. La palabra patrística proviene de la palabra padre. Este periodo comprende desde el siglo I hasta el siglo VIII de nuestra era, cuando los padres de la Iglesia eran las principales figuras de la filosofía cristiana y la teología dogmática. Eran personas influyentes y educadas que llevaban una vida moral y religiosa. Estudiaban e interpretaban los textos sagrados buscando respuestas a distintas preguntas teológicas y escribiendo sus comentarios. Agustín de Hipona es una de las figuras más importantes de la patrística. Nació en el año 354 y murió en 430. Agustín se convirtió al cristianismo de adulto y ahora se considera uno de los teólogos más grandes de la historia. Dotado de una mente crítica muy desarrollada, trataba de unir los aspectos racionales y irracionales de la religión. Recogió esta intención en su célebre fórmula «Comprende para creer, cree para comprender». Elaboró una base amplia de la filosofía cristiana, ofreciendo explicaciones, interpretaciones y argumentos que formaron un nuevo fundamento sólido para esta religión. Este fundamento pronto resultó muy útil para esta nueva religión, ya que en el siglo V de nuestra era el mundo antiguo se sacudió profundamente. Comentaré esto con más detalles. En el año 395, el Imperio Romano se dividió en 2 partes, la oriental y la occidental. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, también es conocido como el Imperio Bizantino. Roma siguió siendo la capital del Imperio Romano de Occidente. Pero en el 476, las tribus bárbaras capturaron Roma y depusieron al último emperador romano en Occidente. Se suele considerar que este acontecimiento dio inicio a la Edad Media y trazó una línea de división entre las iglesias de Occidente y Oriente. ¿Por qué? Al caer el Imperio Romano de Occidente, en su territorio se formaron los llamados reinos bárbaros, estados autónomos de los cuales surgirán las naciones europeas actuales. Para fortalecer la Iglesia y preservar la herencia cristiana, hubo que centralizar el gobierno de la Iglesia. Así se estableció la institución del papado.
La palabra papa en latín significa padre. Inicialmente se usaba para referirse a todos los obispos respetados, pero desde el siglo V este título se aplica exclusivamente al obispo de Roma. La situación en el Imperio de Oriente fue muy distinta. Desde la caída de Roma, Constantinopla perduró durante más de un milenio y allí la Iglesia estuvo sometida a la influencia del poder secular. Unos siglos después, esta diferencia ocasionó un cisma entre las ramas oriental y occidental de la Iglesia, entre los católicos y los ortodoxos. En el tercer vídeo comentaré lo que pasó y cuáles son las diferencias entre estas dos corrientes. Y ahora hagamos un resumen de la primera parte histórica. El cristianismo surgió como una rama del judaísmo. Los judíos esperaban la llegada del Mesías prometido. Jesús de Nazaret llegó como el Mesías, pero no todos lo aceptaron. La vida de Jesús estuvo llena de milagros. Según las fuentes cristianas, fue concebido de manera virginal por María. Tras ser bautizado por Juan el Bautista, a los 30 años Jesús comenzó a viajar, predicar y hacer milagros. Su mensaje atrajo a seguidores y discípulos. Por su ministerio, Jesús fue condenado a crucifixión en Jerusalén, pero resucitó de la muerte. Después de esto, sus seguidores comenzaron a difundir sus enseñanzas. El cristianismo no solo empezó a atraer a los judíos que esperaban al Mesías, sino también a muchos gentiles. Así se convirtió en una religión aparte. Los primeros cristianos sufrieron persecuciones por parte de algunos judíos y de las autoridades romanas. Pero una vez el emperador Constantino proclamó un edicto especial en el siglo XIV, esta religión recibió respaldo estatal y gradualmente se fortaleció. Con el tiempo se consolidó su estructura eclesiástica, se celebraron los primeros concilios ecuménicos, se fijó el canon de las escrituras sagradas y surgió el monacato. Los padres de la Iglesia sentaron las bases doctrinales de la filosofía y la teología cristianas. Al caer el Imperio Romano, en Roma se formó la institución del papado. Mientras tanto, la rama oriental del cristianismo continuó existiendo en el Imperio Bizantino. Aquí dejamos de lado por un tiempo el sistema eclesiástico cristiano que ya estaba bien desarrollado en esta etapa histórica. En el siguiente vídeo comentaremos con más detalle las enseñanzas de Cristo y sus dogmas principales.